Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a trabajar lo que es la multiplicación de matrices. Sea la matriz A una matriz de orden m por n y B una matriz de orden n por p, la multiplicación a B da como resultado una nueva matriz C de orden m por p, tal que la componente C sub i j sea igual al producto de la fila I de la matriz A por la columna J de la matriz P. Veamos. Si yo tengo la matriz A de orden m por n y la matriz B de orden n por p, para que esas dos matrices o para que ese producto se pueda realizar, necesitamos que las columnas de A sean iguales a las filas de B. Tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se puede multiplicar. Y cumpliendo esta condición, el tamaño o el orden de la matriz AB será igual m por p. O sea, que coge las filas de A y las columnas de P. Veamos un ejemplo para que observemos cómo se calcula ese producto. Me dan las matrices A y B para que yo halle el producto. Entonces nos entregan la matriz A y la matriz B. Primero vamos a mirar si esas dos matrices se pueden multiplicar. La matriz A es de orden 2 por 3, dos filas, tres columnas. Y la matriz B es de orden 3 por 4, tres filas, cuatro columnas. La condición para que se puedan multiplicar esas dos matrices es que las columnas de A sean iguales al número de filas de B. Ahí tenemos que se cumple. Entonces, el producto de AB que vamos a llamar C tendrá un tamaño de orden 2 por 4. Quiere decir que son dos filas, cuatro columnas. Veamos cómo sería. Entonces, la matriz C, que es el resultante, será igual al producto de la matriz A por la matriz B. Y ya sabemos que eso nos va a dar una matriz que va a tener dos filas y cuatro columnas. Miremos cómo hacemos para construir cada una de las componentes de esa matriz resultante. Entonces, tomo la fila 1 de la matriz A y la multiplico por la columna 1 de la matriz B. Y ahí construyo el componente 1, 1 de la matriz resultante. Listo. Tomemos otra vez la fila 1 de la matriz A y la multiplicamos por la columna 2 de la matriz B. Y me va a dar la componente 1, 2 de esa matriz resultante. De nuevo tomo la fila 1 de la matriz A y lo multiplico por la columna 3 de la matriz B. Ese producto nos va a dar la componente 1, 3 de la matriz resultante. Si tomo ahora la primera fila en A por la cuarta columna en B, eso nos va a dar la componente 1, 4. Listo. Vamos a hacer ahora la parte de abajo. Entonces tomemos la fila 2 de la matriz A con la columna 1 de la matriz B y me va a dar la componente 2, 1. Fila 2, columna 1. Listo. Tomemos ahora la fila 2 de la matriz A por la columna 2 de la matriz B y nos va a dar la componente 2, 2. Tomemos la fila 2 de la matriz A por la columna 3 de la matriz B y nos va a dar la componente 2, 3. Por último, tomemos la segunda fila de A por la cuarta columna en B y el resultado será la componente 2, 4. Ya sabemos de dónde van a salir cada una de las componentes. Vamos a mirar ahora cómo realizamos el producto. Entonces, yo voy a tomar la primera fila en A y la voy a multiplicar por la primera columna en B. Y eso me va a dar la componente 1, 1. ¿A qué será igual? Entonces, tengo que tomar la primera componente de la fila de A por la primera componente de la columna de B y las multiplico. Lo sumo con el producto de la segunda componente de la fila de A por la segunda componente de la columna de B, más el producto de la tercera componente en la fila en A por la tercera componente de la columna en B. Aquí tengo la multiplicación
y eso nos da igual a menos 18. Vamos a hacerlo con la segunda. Para hallar la componente de la matriz resultante que se ubica en la fila 1, columna 2, tomo la fila 1 en A y la multiplico por la columna 2 en B. ¿Cómo realizo ese producto? Simplemente tomo el producto de la primera componente de la fila por la primera componente en la columna, más la segunda componente en la fila por la segunda componente en la columna, más la tercera componente en la fila por la tercera componente en la columna, y nos da como resultado 8. De esa forma sigo hallando todas las componentes de esa matriz resultante, la componente 1, 3, entonces hago los productos de la fila 1 de A por la columna 3 de B, la componente, y eso nos da menos 7, la componente 1, 4 será el producto de la fila 1 en la primera fila en A por la cuarta columna en B, y eso nos da igual a menos 22. Así voy construyendo todos. Esto es de cuidado, pero no de carrera, ojo. La segunda componente, estamos ya en la fila de abajo de las resultantes. Y la segunda me da 16. Y así las voy haciendo todas. Por último, he obtenido todas ya las componentes de la matriz resultante y podré decir que esa matriz resultante será igual a la matriz C, cuya primera componente es menos 18, la componente 1, 2, 8, la componente 1, 3, menos 7, la 1, 4, menos 22, la componente 2, 1, 6, la componente 2, 2, menos 16, la componente 2, 3, menos 2 y la última componente 2, 4, menos 16. Con esto queda visto lo que es la multiplicación de matriz.